En Basil hace set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, espagueti, harina, arroz, legumbres y todo lo que te imagines guardar. Todo tipo de envases para cubrir tus necesidades. Para regalar, por supuesto, todos los modelos, colores y tamaños con diseños que vos quieras o los que más te gusten. ¿Querés vender más y ser exitoso? Llama a Envasil y subí tus ventas y buenas energías. Se hacen envíos a todo el país, venta mayorista y minorista. Consultas al 5411 5315 2580 o ingresá al sitio web www.envasil.com.ar. Nos encontrás en Facebook como Bob Moldes y en Instagram como @el.donbob. Tu consulta no le molesta a Don Bob. Recordá, vivir en Aini es circular las energías, compartir, actuar en reciprocidad. Fábrica de envases de hojalata en Basil, apoyando a los pueblos. Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Imainelia Cayanqui, Turaicuna, Huarmicuna. Mi nombre es Amalia Vargas. Vengo a invitarles a escuchar a abuelos y abuelas, a escuchar sobre sabidurías, sobre medicina tradicional, sobre educación, sobre cantos ancestrales, sobre todo lo que ustedes puedan imaginarse lo que son las culturas. Cada martes los esperamos a las 20 horas de Argentina por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Tras su suceso en México, llega a la Argentina El amor lésbico, de Gustavo Coletti y protagonizada por Belén de Moli. Todos los sábados de julio, 23 y 15 horas, en Tadrón Teatro, Niceto Vega 4802, Cava. Anticipadas al 4777-7976. ¿Y cuántas veces tuve que decirle un nombre? ¿Qué parte de Soy Lesbiana no entendés? Soy Luis Digiano, los invito a que me acompañen en La Llave del Mandala con entrevistas, con la actualidad, con todos los personajes del rock argentino y también latinoamericano. ¿Por dónde? Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive y donde Radio Tupac es mucho más que folclore. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Tupac, www.radiotupac.com.ar, generando Facebook Live desde la fanpage de la radio, Radio Tupac, mucho más que folclore, y por supuesto estamos desde twitch.tv/Radio Tupac Webcast. Comunicate, envíanos tu mensaje al 11 59 11 24 39. Damos comienzo a una nueva emisión, un nuevo episodio de Urak Sariri, una producción, creación y conducción de nuestra querida Amalia Vargas, a quien ya tenemos en el estudio y vamos a darle la bienvenida. Hola Amalia, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Buenas noches, Omarcito, buenas tardes, buenas noches a todos. Imainelia Cayanqui, Turaicuna, Hualmicunahuan, Alinchisi, Alintuta, para los que escuchen a esta hora. Mari Lamien, Mari Compuche, a nuestros hermanos que están trabajando en la Constituyente de Chile. Bueno, todo mi saludo y mi fuerza, que estuvimos hablando y participando en un encuentro internacional de universidades apoyando también, ¿no?, a esta Constituyente nueva. Y bueno, también mandarle saludos a los hermanos de Colombia. Sabemos que también estuvo por acá la vicepresidenta Francis Márquez, así que bueno, un saludo, contenta también, así que, y un hermano Giovanni que también fue elegido para estar en el tema del proceso colombiano con respecto a lo que son los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, pronto vamos a tener más noticias, así que bueno, vamos a ir primero a la pausa. Hoy tenemos un invitado especial desde Bolivia y nos va a hablar sobre la lengua aymara en la web. Este es un reporte para Uraxariri de los pueblos originarios de Argentina y Abya Yala. El 25 de julio pasado, en Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez entregó en mano a los loncos de 6 consejos zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén la propuesta de protocolo de consulta libre previa informada. Así que a partir de ahora se conformarán los equipos de trabajo propuestos conformados por representantes del gobierno, de los consejos zonales y del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal. De allí surgirá una búsqueda de consenso y acuerdo en el protocolo definitivo. Este instrumento es de suma necesidad y urgencia porque es obligatorio en toda iniciativa que el Estado tome y que pueda afectar a las comunidades mapuches, sus territorios y cosmovisión. Otra noticia también viene del sur, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Se realizará el día 28, 29 y 30 de octubre el 14º Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios. Así, hermanas y hermanos de diferentes pueblos y naciones originarias se reunirán, ¿sí?, para que en manos propias, para que el telar de la vida tejamos juntos cada hebra de nuestra lucha, la trama de una nueva historia y nueva forma de vida justa y con todos los derechos que corresponden. Organizado por la Confederación Mapuche Neuquén y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. Para finalizar, un comunicado de OPINOA, de Organización de Pueblos Originarios del Noroeste Argentino, en la que con un firme rechazo de las organizaciones pueblos indígenas del NOA al discurso de odio y racismo de los delincuentes, usurpadores y opresores de la sociedad rural, en la cual, de la voz del propio vocero Nicolás Pino, afirmó: no solo en la Patagonia y otras zonas del país, el gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra los propietarios y el personal. Delitos perpetrados bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes se autodenominan pueblos originarios, siendo simplemente delincuentes comunes. Así, con este discurso racista y xenófobo, ¿sí?, se expresó Nicolás Pino, de la Rural, desconociendo la Constitución Nacional, ¿no?, ya sea fundamentalmente el artículo 75 y el inciso 17, donde reconoce a los pueblos preexistentes del Estado, como también al convenio 169, la OIT está incorporado a través de la ley 24.071. Para finalizar, saludar a todos los pueblos originarios y descendientes, ¿sí?, por el mes de la Pachamama, ¿sí?, Madre Tierra, para la mayoría de los pueblos originarios del sur de Abya Yala. Quien nos cobija es la Casa Grande y la debemos cuidar, defender y luchar por ella. Fue un reporte para Uraxariri sobre pueblos originarios de Abya Yala. Me despido con buenas noches y buena semana. De Jucumari Choquesea. Continuamos, Amalia, con Uraxariri. Bueno, muchas gracias, Omar. Ay, escuchen qué hermoso poema, ¿no? Qué lindo. Bueno, ya lo habrán escuchado, mejor dicho, qué lindo. Don Fortunato Ramos, le mandamos un beso, un saludo. Estuvimos con él haciéndole una entrevista.
en las vacaciones de verano, que ya también lo vamos a publicar, unos mini documentales que hicimos con él. Y bueno, yo lo estudiaba cuando iba a la escuela, así que estoy emocionada cada vez que lo escucho. Bueno, voy a presentar al invitado especial de hoy. Él se llama Hilary Quispe, es de la nación Aymara de Bolivia, nació en el Ayllu Guayata, comunidades de constructores de instrumentos nativos. Es lingüista de formación en la UPEA, Universidad Pública del Alto. En la última década ha sido considerado como el ciberactivista aymara, trabajando con la comunidad virtual aymara Jaque Aru. Jaque Aru, lengua aymara, ¿no? Lengua humana, dice, perdón, lengua del pueblo, la voz del pueblo. Acá hay algunas palabras que están en aymara, y para no pasar vergüenza, obvio, le voy a preguntar a él. Trabajó en Wikipedia, y bueno, esto creo que es lo maravilloso que también, ¿no? En Duolingo, en Facebook Aymara 5, y bueno, bienvenido, Imainalia Cayanqui, lo saludo en mi lengua. Wallejlia, allá en Turay, ¿verdad? Allá en Turay. Cuyaca Amalia y a toda la audiencia que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la apertura en el programa y un saludo cordial a Omar también que está en el otro lado. Muchas gracias, bienvenido. Y a todos quienes nos siguen tu programa Cuyaca Amalia. Gracias. Bueno, tenemos ahí a los oyentes que después, si hay alguna pregunta, también vamos a leer. Bueno, primero, ¿cómo te está recibiendo Argentina? Contanos acá en Buenos Aires cómo la estás pasando y qué vas a hacer próximamente. Muchísimas gracias. Nuevamente debo agradecer a personas como su persona, Amalia, Anuelia, Alberto Calani, Rafael, y no terminaría mencionando los nombres, ¿no?, de quienes los hermanos a través de las redes sociales nos hemos conocido y ahora en persona nos hemos encontrado, y yo creo estamos hace 4 días pero haciendo mucha actividad, encontrándonos con familia boliviana y en estos barrios donde viven nuestros hermanos y hermanas, y yo diría que hasta el momento estamos muy bien, aunque nos quedan pocos días. Y muchísimas gracias, Cuyaca Amalia, y a todos los hermanos, hermanas, quienes nos han dado esta bienvenida. A usted. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, aprovechando que el tiempo es corto. ¿Por qué empezaste este estudio de la Aymara en la web, ¿no? ¿Qué te motivó? Mira, hermana Amalia, hace rato Gilata Fortunato, yo le escuchaba que somos de esta tierra, no somos extraterrestres. Y yo recuerdo cuando era estudiante del colegio, en los textos escolares nos ponían en las últimas páginas a los aymaras y a los quechuas, ¿no?, diciendo, habían aymaras, vivían aymaras por el sector lago, como si no existiéramos, ¿no? Pero hoy vengo a tu programa también y a fortalecer, pues a dar jamás a todos los hermanos que nos escuchan, que los aymaras, quechuas, guaraníes, estamos vivos, estamos latentes, ¿no? Y bueno, también personalmente he encontrado, y en el grupo donde trabajamos en la comunidad, siempre nos preguntamos si vamos como aymaras a Canadá, no dejamos de ser aymaras, pues, ¿no? Si nos vamos a Marte, seguimos siendo aymaras, ¿no? Y otra cosa es que nos han hecho creer en Marte diciendo que ustedes no, ya son marcianitos, pero en realidad nuestra raíz, nuestra lengua, todo lo que somos, la esencia, o sea, podríamos haber barnizadonos con cualquier identidad colonial, ¿no?, con cualquier identidad republicana, ¿no? No, ahora ya soy, digamos, totalmente, no sé, quizás puedo un poquito especular, quizás estando aquí en Buenos Aires, alguien diga, no, yo ya soy costero, no, nada que ver, digamos, con lo que soy jujeño, humahuaqueño, ¿no? Entonces, a veces eso nos ha pasado también en La Paz, ¿no? Por ir a las ciudades a vivir, a estudiar, a trabajar. Muchos hemos cambiado nuestra identidad y, bueno, no por lo que queríamos, sino la escuela, la universidad, la sociedad, la estructura social, política, económica,
nos han mentalizado, nos han cambiado la subjetividad. Entonces, Cuyaca Amalia, conociendo aquello, bueno, además, algo que debo mencionar antes de hablar sobre este texto, sobre este pequeño aporte, ¿no? que está a consideración de toda la población, ya sea académica, no académica, ¿no? Que debo considerar es, en la universidad, hasta el día de hoy se enseña, ¿para qué te sirve el aymara? ¿Qué vas a hacer con el quechua? ¿No? ¿Qué vas a hacer con el guaraní? ¿No? Y bueno, nos muestran, pues, ¿no? Cualquier artefacto tecnológico, ya sean los smartphones o las laptops, y te dicen, no, estos programas no son en aymara, no son en quechua. ¿No? Y esa principalmente fue la motivación para explorar, a ver, ¿qué está pasando en el internet la lengua aymara? O sea, ¿qué es lo que están haciendo los aymaras? ¿No? Y bueno, podemos ahí abordar ya, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? ¿Cuál es la situación de la lengua aymara, de los mismos aymaras en esta era digital? Entonces, para lo cual tomamos algunas 8 instituciones y organizaciones aymaras, ¿no? de la paz, ¿no? Para tener como referente qué es lo que hacen ellos en su Facebook, principalmente en sus páginas de redes sociales, ¿no? Ya sea YouTube o Twitter, y también en sus páginas webs. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, de ahí exploramos, bueno, identificamos bastantes datos que nos podrían corroborar hoy, ¿no? Para decir que depende de nosotros llevar la lengua aymara a donde sea posible, ¿no? Y el internet es una posibilidad, ¿no? Por eso quiero mencionarles desde luego que el Google, ¿por qué se interesa por el aymara? El metaverso, ¿no? El Facebook, Instagram, WhatsApp, se interesa en el aymara, y a veces, y en el quechua también, y en el guaraní, y a veces nosotros aún estamos en duda de enseñar nuestras lenguas, nuestros conocimientos, de transmitir a las próximas generaciones. Entonces ahí debemos plantearnos en este contexto, Cuyaca Amalia, eso puedo decir para empezar. Muchas gracias. Qué importante lo que dice usted, ¿no? Me gustó esa palabra de metaverso, verso y poco estudio de la realidad, ¿no? Y después dice que bajamos del barco, ¿no? Algunos. Muy gracioso. Bueno, siempre digo, hago el mismo chiste, pero bueno. Hay algo importante también, ¿no? Esto cuando estaba viendo y hojeando su libro, que es súper interesante para la gente que hace internet, para los cibernautas que quieren progresar y quieren estar al día. Esto está muy bueno porque tiene imágenes muy interesantes, ¿no? Con respecto a esto le quería preguntar, cuando habla de la simbología, ¿no? En ese texto, en la web, ¿qué tomaste desde lo que es la simbología aymara? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron las imágenes que utilizaste? Mira, Amalia, a veces se usa el término migrante, ¿no? O sea, cuando nos vamos a las ciudades o cuando algún boliviano se viene aquí a Buenos Aires, ¿no? O sea, son migrantes, ¿no? En la web también hay muchos autores que nos hablan de migrantes digitales, ¿no? Y bueno, pues cuando migramos, nos vamos pues cargaditos, ¿no? De todo lo que somos. O sea, nos vamos cargados, o sea, de esencia. O sea, nuestra lengua está ahí, nuestro conocimiento está ahí. O sea, lo que hemos aprendido hasta esa edad, nos vamos con todo eso, ¿no? Y muchas veces es un dilema, o sea, si vamos a mantener, o sea, hay muchas culturas que mantienen, por ejemplo, podemos mencionar varias culturas que cuando migran de la misma situación, mantienen sus costumbres, sus formas de vida, sus estilos de vida, ¿no? A dónde van. Pero a veces tiene otra opción, o es adaptarse, digamos, a la cultura, porque hay discriminación, hay racismo, hay exclusión, ¿no? Y bueno, uno, ¿no? O sea, sobrevive en esa situación. Entonces, cuando hablamos de lo digital, pasa lo mismo.
O sea, de ti depende, porque estás ahí en las redes sociales, en la página web, ¿no? Estás ahí en donde estás trabajando como funcionario público, como tal, estás con todo lo que tienes, ¿no? Con todas las herramientas que tienes, con todo el conocimiento que tienes. Entonces, se puede ver muy visiblemente lo simbólico, ¿no? Ahí, o sea, ¿con qué simbología estás cargado? ¿No? Y puedes mostrar ahí en las redes sociales, puedes diseñar tu página web con diseños tiwanacotas o con la huipala, ¿no? O la lengua mismo se puede identificar como lo simbólico también. Cuando dices algo en las redes sociales, alguien te identifica y te dice, oye, no estás hablando español. ¿Qué lengua es? Entonces estamos visibilizando, estamos mostrando, ¿no? Porque eso es la característica de la simbología. O sea, es algo que nos identifica o que caracteriza, ¿no? Y ahí podemos ver, yo identifiqué aquí en el texto, aclaro también aquello. Alguien postó, ¿no? Una fotografía en este sentido y dijo... y mostrando un par de abarcas, ¿no? Ojotas o uyutas para nosotros. Uyuta o abarcas, ¿no? Claro. Que se llama. Entonces, bueno, ahí se puede identificar bastantes reacciones en las redes sociales. ¿Por qué? Porque asocia a nuestro conocimiento. En la familia te enseñaron, por ejemplo, odiar las abarcas. ¿No? Asociar, digamos, al campesino, al indio, ¿no? Las abarcas. Y te dicen, no, y sale también, pues, esa reacción, ¿no? En tus comentarios. Y dices, no, eso es de los indios, ¿no? Pero hay alguien que va a decir, no, esto yo me pongo cuando voy a la chacra, ¿no? Y algunos tienen miedo de decir pues aquello en las redes sociales, como esto pertenece a este mundo tecnológico, a lo mundo cibernético, claro. a la modernidad, claro. ¿No? Y uno quiere mostrarse, ¿no? Con corbata y lo más pulcro como posible. Dicen algunos, unos tenis o unos zapatos. Hay algo que quiero compartir, breve, preciso. Antes que nada, saludar a los hermanos de México y de Ayacucho que te están viendo. Y esto también va para la lengua náhuatl, para otro tipo de lenguas, para que también ellos estén en internet, ¿no? Cuando yo estaba con los queros, y fui con zapatilla, y una me resbalé, y dos, se mojó la zapatilla y vivió todo mojada. El tema de la sabarca, este es el tema de cómo piensan los abuelos también, de la práctica, porque vos te mojás y automáticamente se seca y ya está. Mientras que una zapatilla, podemos estar todo el día con la zapatilla mojada, ¿no? No, es, bueno, hablando de simbología y prácticas culturales, bueno, cada cosa que usamos en nuestras vidas diarias tiene sentido, ¿no? O sea, depende, o sea, cómo nos organizamos en la vida, ¿no? O sea, qué cosas compramos en la vida, ¿no? O sea, tiene un significado, o sea, ahí podríamos entrar un poco técnicamente, la semiótica nos dice todo, ¿no? Aquí yo puedo ver, digamos, la radio Tupac, entonces yo puedo identificar, ¿no? O sea, qué características tiene. Hasta que me invitan, eso tiene significado. O sea, no cualquier radio va a invitar, digamos, a que una aymara hable. No, o sea, no cualquier radio, cualquier medio de comunicación. Eso es también simbólico, ¿no? Y evidentemente, bueno, la realidad y a veces en nuestros pueblos la sobrevivencia nos ha enseñado bastantes cosas. Y por eso algún estudioso antropólogo reciente me dijo, ¿no? O sea, los que van a sobrevivir a este calentamiento global son los que tienen experiencia, ¿no? Y son los que han pasado hambruna, ¿no? Son los que han pasado esta vida, ¿no? Entonces uno se adapta y tiene, digamos, la propia riqueza, ¿no? O sea, una cultura, ¿no? Ha desarrollado un tipo de cultura. Y siempre cuando yo también era joven, me preguntaba, digamos, hablando de abarcas, o sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, no hubiéramos conocido un Botas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, a veces se asocia, digamos, a lo occidental. Obviamente, también tiene, digamos, sus propias características que podríamos identificar qué cosas son buenas, qué cosas son malas, ¿no? Y bueno, pero esa reflexión
pareciera que se ha alejado de nuestros pueblos. Y muchas veces se ha valorado, sobrevalorado lo occidental, ¿no? Y olvidado lo que somos nosotros, ¿no? Olvidado, digamos, de las abarcas, por ejemplo. Entonces, en las redes sociales, o sea, se puede ver con bastante claridad las formas y estilos de vida que tenemos offline, ¿no? Fuera de línea, y también en línea, ¿no? Entonces, en el texto habla, digamos, obviamente, digamos, no solo esto, sino bastantes categorías que se va identificando en cuanto al uso de la lengua y su simbología, ¿no? Sí. A mí me gustaría que leas el poema justo ahora, en este momento, para que vea la gente también, ¿no? Cómo este poema hermoso que escuché hablándole al internet, ¿no? Un poco para que la gente también escuche la lengua aymara. Bueno, Cuyaca Amalia, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como te mencionaba, los aymaras también pues están, no sé, en lugares menos pensados, ¿no? Entonces está, de hecho, en WhatsApp y en Facebook. Entonces, este poema es para este entorno más o menos, ¿no? Entonces dice de la siguiente manera: Kamsiwa, Facebookan WhatsAppampi, Waintawako, Arusampi Puni, Arusak Facebookan Kaskiwa, WhatsAppan Arusat Aruski Pataskiwa, WhatsAppan Masinakas Antapitawa, Koto, Takikunhat Tamash Tapitawa, Takikunas Hiwasat Hamaskiwa. Machak yana karo uyutapiñani, hiwasatakam tukutayapjapuniñani, arus amuyosonak ch'eqiyapjañani, ukaluratanak toqej arjtapjañani, aksat uksat arusat aruskipapjañani, urinsayat aransayat yikachapjañani, Facebooka kunatrak unchukipjesta, Kamirinakan nairapas kara kita tasa. Koilke hukuchirin kita para kita tasa. Kunats hamokahanak munapaita. Kunats kailkat amuyuhanak alhasta. Munapayas kakim. Aruh yate kanyamaniwa. Tata Facebook. Mama WhatsApp. Hichatuk saro hakeru yanapjata. Takinakap arup hukamp wakaichata. Han wali amuyo nakaroja la kap yuptata. Yakim apjata nakaroja chuimachata. Facebookas, WhatsAppas, hakepta yatapan. Voy a leer también en español para quienes tengan referencia, ¿no? Aunque no es un español versificado, sino es un español de traducción para referencia. Dice, ¿no? Facebook y WhatsApp. Joven aymara, siempre con nuestra lengua. Nuestra lengua ingresó al Facebook. WhatsAppemos, siempre en nuestra lengua. Agrupemos a diferentes grupos aymaras. Unámonos a los grupos aymaras millennials. Toda iniciativa depende de nosotros. Apropiémonos de los medios digitales. Aprovechemos para el bien la era digital. Difundamos lo que tenemos como nación. Reflexionemos sobre las publicaciones. Conversemos desde diferentes latitudes, desde el occidente hasta el oriente. Pero Facebook, ¿por qué estás vigilando? Ayudando a las transnacionales, coadyuvando a los monopolios. ¿Por qué te importan nuestras fotografías? ¿Por qué monetizas las publicaciones? Recuerda, tendrás que aprender nuestra lengua. Señor Facebook, señora WhatsApp, desde ahora serás para el pueblo. Respetarás sus andares y conocimientos. Ayudarás a contraponer al contrario. Coadyuvarás a tomar conciencia. Ambos medios sean desagraviados. Qué lindo. Me encantó
porque también, ¿no? Para que reflexionemos cada uno en nuestra lengua. Acá saludo a los hermanos de Cusco, a Peralta, un amigo, muy buena persona, un médico tradicional también. Bueno, saludar a todos los hermanos que están escuchando de otros pueblos. Y bueno, a activar a los jóvenes también, ¿no? Esto para que estemos en otro lugar. Y es como dicen, ¿no? Como vos decís, ¿no? Deberán aprender nuestras lenguas, ¿no? Hay algo importante que también estuvimos escuchándote, y ahí después le voy a decir a Omar que pase el link. Primero que quiero que nos comentes el tema del acta de la independencia, que vos fuiste invitado en Tucumán y estuviste antes de hace 1, 2, 3 días en el Cabildo dando la charla sobre esta acta también. Sí, bueno, para nosotros como aymaras es sumamente importante cualquier dato histórico que tengamos escrito en aymara. ¿No? Ese es otro trabajo filológico, se llama técnicamente, que podamos recoger en Europa, en Estados Unidos y muchas veces, así como aquí en Buenos Aires o en Tucumán específicamente, ¿no? O aquí en los museos hay las réplicas de la acta de la independencia de Argentina, vamos a decir. Algo que no quiero, perdón que te corte, pero algo que todas las veces nos enseñan en la escuela desde hace miles de años, pero nunca nos dicen que están en aymara y en quechua, ¿no? Eso es súper importante. 12 años. En 12 años yo soy testigo. O sea, ningún profesor o de mis profesores va a decir, yo enseñé a Rubén que existía escrito la acta de la independencia de Argentina de 1816. Y no solamente en aymara, sino en quechua y en quechua principalmente. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La información. ¿Cómo se enseña en la escuela? A veces pareciera que no es importante saber la historia y unos te dicen, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vas a retroceder hasta 1816? Pero yo tuve que retroceder en las semanas pasadas, el mes pasado, cuando me asignaron a través de un hermano aymara que vive aquí en Buenos Aires, me consultó si podía yo transcribir y grabar un audio en el aymara actual, ¿no? Es ¿cómo se podría decir? En la escritura actual. Contemporánea, ¿no? Contemporánea, y sobre todo el audio, ¿no? O sea, a ellos les interesaba el audio, más que el estudio. Les propuse que deberíamos de estudiar filológicamente, pero ellos dijeron, no, quedémonos por ahora en el audio. Entonces yo tuve que revisar, o sea, en primer lugar, o sea, Amalia, es sumamente importante registrar. O sea, cuando Amalia, nosotros en las comunidades registramos nuestras actas en aymara, cuando en nuestras organizaciones escribimos en aymara, estamos dejando huellas similares a esta acta de la independencia. Tu hijo, mi hijo, las próximas generaciones, en cualquier momento revisarán este poemario, ¿no? Y dirán, oh, Rubén, mira, oh, ese WhatsApp, ese Facebook ya está obsoleto, pero había dedicado un poema, mira, en estos términos. No, entonces, la acta de la independencia, o sea, te lleva a ese análisis histórico, ¿no? Y yo pude reflexionar leyendo y releyendo esta acta, ¿no? O sea, en qué dialecto del aymara está escrito. No, o sea, ¿en qué versión? O sea, hasta se puede identificar con quién ha escrito, ¿no? Y si esa persona, quien ha traducido, ¿no? Si verdaderamente era de ese lugar. O sea, se puede estudiar varias cosas. Qué lindo. ¿No? Y aparece, por ejemplo, como amautas a los doctores, ¿no? Amautas, y a los diputados, Kitatanaka, ¿no? Mira, ¿no? Y tiene lógica el kitata, ¿no? ¿Quién es el diputado? Es el representante a quien mandamos. Y en 1816 usaban el término diputado para aymara y seguramente para quechua, que no lo he revisado. Entonces, ¿por qué es importante? Hoy alguien debe estar buscando qué vamos a decir a la palabra diputado. Diputado, se quis jañaneja, ¿no? Entonces, no.
Estos datos históricos, estos registros nos llevan a eso, a recuperar, a reflexionar, ¿no? A ver qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, Amalia, muy agradecido, y eso ha sido una motivación también para venir a Buenos Aires y permitir ingresar al Museo del Cabildo, ¿no? Que es cerca a kilómetro cero, ¿no? Que también es simbólico. ¿No? Que también es simbólico, ¿no? Ingresar a la capital y a la parte central, ¿no? Al frente de la Casa Rosada, ¿no? Con el Aymara, Wow. ¿no? Y yo me siento por ese lado al conocer, y hay que empezar a enseñar a los hijos, ¿no? Este tipo de documentos, no para adoctrinarnos, no para decir, ¿no? Ahora sí, son inclusivos estos estados. Hasta eso podríamos analizar. O sea, si en 1816 un país se declaraba como tan inclusivo, o sea, ¿qué ha pasado después? No, si, y ahora además podemos preguntarnos, ¿por qué en Bolivia, teniendo bastantes habitantes, aymara hablantes y quechua hablantes, no se ha escrito una mínima acta? ¿No? Entonces, ahí podemos debatir y discutir y generar. Ahí podemos ¿no? hablar de la descolonización, ¿no? ¿Qué pasó con el Ministerio de la Descolonización? Bueno, acá manda saludo Ignacio Báez, un maestro de la lengua aymara, que también en la lengua aymara estuvo en muchos lugares, en documentos importantes. Esto es re importante lo que vos estás diciendo, así que invito a todas las personas que están en este momento escuchando, que nos quedan todavía unos 30 minutos, casi 25 mejor dicho, que lo compartan esto también a los docentes para que vean por qué. Porque ahora en este momento Omar está poniendo un link donde ustedes pueden escuchar el acta de la independencia en lengua aymara. O sea, ya no lo van a ver en imágenes, lo pueden ver en imágenes y lo pueden hacer escuchar a sus alumnos de la voz de acá de nuestro hermano Hilario. No vamos a pasar porque dura 10 minutos casi, pero para que ustedes se la vayan guardando en algún documento, en alguna carpetita, para que lo tengan para futuro. Y bueno, así continuamos. Bueno, te quería preguntar también con respecto a esta palabra, ¿no? Siguiendo con la identidad de la aymara, la palabra jayaya, ¿no? Que vos me has dicho que también hay como muchas interpretaciones. Y esto se ha generalizado, o cómo se podría decir, se ha difundido y ha pasado fronteras también, así como la huipala, ¿no? Que hasta el día de hoy, digamos, hay grupos sociales que van a estar en contra de huipala, ¿no? Pero la palabra jayaya, como una representación simbólica, ¿no? Que manifiesta un viva, ¿no? Un jura, ¿no? En aymara. Bueno, yo había escuchado en algún momento igual, ¿no? Este término viene del puquina y significa muerte, y cuando están diciendo jayaya significa muerte. Entonces puede ser una versión, así como el uma, que significa en quechua cabeza. Entonces, no por eso yo voy a decir, no, los quechuas están diciendo mal, uma es agua, y cómo van a decir cabeza. Puede pasar aquello, ¿no? O puede, ¿cómo se dice? Puede ser evidente, pero lo cierto, la realidad es que hoy esta palabra jayaya ha llegado a ser en muchos contextos como una manifestación simbólica, no solamente de los aymaras, sino también de los quechuas y de otros pueblos, ¿no? Aquí ayer participábamos del lugar, ¿no? Del que aquí en ¿cómo se dice? Parque Avellaneda. No, Parque Avellaneda, exactamente, ¿no? En el Parque Avellaneda, ¿no? Donde los pueblos han identificado un huaca, ¿no? Que significa, huaca es por si acaso el cinturón, ¿no? O sea, la faja, ¿no? Que sostiene, ¿no? Y en este caso, digamos, en la espiritualidad de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo escuchaba bastantes jayayas, por ejemplo, ¿no? Y estaban los del pueblo mapuche,
los del pueblo guaraní, los del pueblo quechua y los del pueblo aymara, ¿no? Y también aquí los costeños, quienes radican aquí mismo, entonces ellos también participaron y se usa para manifestar esa alegría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jayaya, que viva. Entonces en las redes sociales se ha podido identificar aquello, ¿no? Jayaya Aymar Marca, por ejemplo, ¿no? Que viva la nación aymara, ¿no? Una palabra que aviva, ¿no? Que da vigor, ¿no? Hacia el uso, hacia la pervivencia de la nación aymara, ¿no? O un Jayaya Radio Tupac, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos contextos se ha podido identificar que en muchas interacciones se va usando, o Jayaya Cuyaca Amalia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para dar ese camasa, ¿no? Jayaya, ¿no? Entonces, y todos, ¿no? Van muchas veces cuando alguien manifiesta esta expresión, entonces van haciendo jayayas, ¿no? Y varias jayayas, ¿no? Y algunos de seguro que deben estar diciendo a Gilata Ignacio, podemos decir, jayaya Gilata Ignacio, ¿no? Que está allá, o jayaya al pueblo de, ¿cómo se dice? A los mayas, ¿no? Que están en México, jayaya lengua náhuatl, ¿no? Entonces se da una camasa ahí, ¿no? Y bueno, eso como una expresión simbólica también dentro de las redes sociales. Sí, sí, qué importante. Bueno, ahí le vamos a pedir a Omar para que usted tome un vasito de agua. Hacemos una pausa de 2 minutos, Omarcito, ¿te parece? Perfecto, ahí vamos, ya retornamos. Enseguida volvemos, no se vayan. En Basil, apoyando a los pueblos originarios. En Basil, hace set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, espagueti, harina, arroz, legumbres y todo lo que te imagines guardar. Todo tipo de envases para cubrir tus necesidades. Para regalar, por supuesto, todos los modelos, colores y tamaños con diseños que vos quieras o los que más te gusten. ¿Querés vender más y ser exitoso? Llama a Envasil y subí tus ventas y buenas energías. Se hacen envíos a todo el país, venta mayorista y minorista. Consultas al 5411-5315-2580 o ingresá al sitio web www.envasil.com.ar. Nos encontrás en Facebook como Bob Moldes y en Instagram como @el.donbob. Tu consulta no le molesta a Don Bob. Recordá, vivir en Aini es circular las energías, compartir, actuar en reciprocidad. Fábrica de envases de hojalata en Basil, apoyando a los pueblos. Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Imeinelia Cayanqui, Turaicuna, Huarmicuna. Mi nombre es Amalia Vargas. Vengo a invitarles a escuchar a abuelos y abuelas, a escuchar sobre sabidurías, sobre medicina tradicional, sobre educación, sobre cantos ancestrales, sobre todo lo que ustedes puedan imaginarse lo que son las culturas. Cada martes los esperamos a las 20 horas de Argentina por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Seguimos aquí en este gran programa Urak Sariri con la conducción de Amalia Vargas. Continuamos, Amalia. Gracias, Omar. Bueno, ya volviendo acá, le quiero decir a la gente, las personas que están en La Plata o cerca de La Plata, les recomiendo que vayan a la charla que se va a hacer este jueves, organizado por Radio Integración,
Boliviana y Centro Cultural Boliviano de La Plata, el jueves a las 2 de la tarde, en la calle 517 bis, entre calle 22 y 23, 2 de la tarde. Y el viernes, este viernes que viene, a las 6 de la tarde acá en Capital, en la calle Junín 222, el CUI, Centro Universitario de Idiomas. Bueno, y trajo libros para vender, así que muéstrelos para que la gente sepa, diccionarios. Sí, Cuyaca, Amalia. No quisiéramos solo mostrar, digamos, lo que nosotros escribimos, sino también pertenecemos a una comunidad de escritores aymaras. Aquí está el diccionario de aymara y español o castellano de Félix o Teófilo Laime, Ajacopa. Qué lindo. O otro texto que también lo traje para compartir, la gramática con referencias aymara del sur, de Claudio Marcapaillo Acho, o Antología de la Literatura Aymara de Nicolás Nilton Ramos Mamani, o Pensando en un idioma milenario de los Andes, Aymararu, de Víctor Castro y Zulma Mamani. O otro texto, hay hermanos que están escribiendo la metodología para aprender aymara e inglés. ¿No? ¿No? Para los profesores de inglés acá también, ¿no? Que quieren aprender. Que es escrito por Gilata Manuel Alvarado. Y este texto que tiene bastantes páginas y que tiene QR para aprender, aprendizaje práctico del idioma aymara como segunda lengua, Aymar Aru, Hasaki Atecañani, de Nicanor Gonzalo Huanca Camargo. Y estos son así contados, ¿no? Hay 2 o 3 nomás, así que apúrense, en el que quiera vaya a La Plata, y si no, el viernes si hay, que venga acá igual. Sí, entonces a los hermanos comentar que en muchas librerías pues no se exponen estos textos allá en La Paz mismo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de, allá en el Alto, estamos creando el Cailcauta, ¿no? Para que los escritores aymaras puedan mostrar ahí en la vitrina y para todo el público, ¿no? Para los Yatichirinaka o Yatiacarinaka, Takani Jutapjaspajukaro, Unitiri o Kamata, Hukambiatecanyataki, Hankusasti, Yaticheñatakisa. Así está Cuyaca, Amalia. Muchísimas gracias por esa parte. No, a usted. Antes que nos vayamos, nos quedan, espera que me fije, unos 3 minutos. A ver si me olvidé de preguntar algo. Bueno, había dicho que alguien pregunte algo, a ver si alguien dejó, porque siempre digo y nadie, le da vergüenza parece a la gente preguntar, ¿no? Bueno, manda muchos saluditos, esto es importante. Gilbert Cisnero, saludos desde Ayacucho, Perú. Jaliali, Ayacucho. Graciela desde Mar del Plata, por si algún día vas, Gracielita, una mujer medicina también de allá, le mandamos saludos. Junin Laura dice, qué alegría Rubén por estar en Buenos Aires, Argentina, bienvenido, felicidades. Javier Gasparino, buenas noches, saludos. Y Susana Permuri, una mujer también ahí, terapeuta, muchos saludos dice. Y bueno, Federico Quintana, saludo, excelente programa como siempre. Y el hermano Zenón Guamán desde Cusco, también hay varios de Cusco, Ignacio Báez desde... Ignacio Bae, maestro guaraní, dice, Rubén, hermano y Amalia, gracias por tan valioso aporte cultural lingüístico de Radio Tupac para recuperar la memoria. Y Irwi Kishpi, Altupat, ese no puedo leer, Altupata Marca, Pacha, Mahatza, Aratawi, Gilata, Rubén. Yo no sé mucho. No sé si pronuncié bien, pero tuve mi profesor Rubén... el hermano Rafael Apaza, que pronto esperemos que vuelva a dar las clases para ir aprendiendo, ¿no? A mí me gusta mucho aprender las lenguas y las cosmovisiones. Ya para ir cerrando, bueno, escribiste el Principito, contanos así brevemente. Igual mucha gente se pregunta, Cuyaca, Amalia, pero no tienen literatura universal en aymara. Bueno, yo siempre les digo, eso depende de la situación económica, social, lingüístico, no, o sea, de quienes escriben, de quienes producen literatura. Entonces, si los aymaras estamos ahí para producir, entonces del Principito, Le Petit Prince, es una muestra, es una pequeña muestra de que se puede ingresar al mundo de la literatura universal. El Quijote no lo tengo la versión, pero escuché que está traducido al aymara, y así varios
textos se pueden traducir, ¿no? No está muy difundido, Amalia, del Principito por la situación de que el texto es muy costoso. No, aquí mismo traje solamente un ejemplar es como para los coleccionistas, ¿no? Claro. O sea, ¿Cuánto te queda? ¿Lo vendiste o todavía no? tengo del Principito todavía, ¿no? Pero no lo traje varios, ¿no? Solamente dos o tres. Un ejemplar, claro. Sí, un ejemplar. Entonces, solamente porque a veces es costoso. Entonces, ahí tenemos que ver también como aymaras y quechuas, cómo producimos para que accedan pues los millones de aymaras, quechuas, ¿no? Si estamos produciendo en quechua, ¿cómo podemos hacer que sus estantes, sus libreros estén escritos en quechua para que nuestros hijos curioseen? No, razón nos dan, pues nos dicen a los papás de familia, pero papi, ¿qué cosa hay en tu librero escrito en aymara? No, entonces a veces la familia no motivamos y la escuela peor, ahí lo aniquila pues la lengua, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos estamos empoderando como aymaras y quechuas, Cuyaca, Amalia, hay que seguir trabajando, sabemos que falta mucho y debe ser el trabajo entre el Estado, la academia y los hablantes. Así es. Y como siempre digo, si usted quiere pasar a la historia, señor diputado, señor intendente, señor presidente, es el tiempo de cambiar, porque las grandes historias es cuando se generan cambios, como esta acta de la independencia en Aymara. Es tiempo de despertar la conciencia y volver a entender que este pueblo es plurinacional. Hay 40 pueblos originarios en Argentina, ¿no? Y son lo que votamos. Y bueno, cada vez estamos caminando y pisando más fuerte. Los pueblos originarios están en todas partes, en las universidades, en lugares de medicina, bueno, en diferentes lados, ¿no? Para no extenderme, vamos a dejar acá que nuestro Gilata Chatichiri se despide en su lengua y muchas gracias a todos los que están acá y por mandar esos corazones y esas manitos. Chakpachan silanak kuyakanaka kitinakateja aymar aro, aymar lahra. Aymar ñuñu katutatan, manqa katutatan, aymar samana samantatan, hilanak kuyakanaka amuitas japjañani. Arusam aksans uksans sartapjañani, arsusa, yatichasa, qeylqasa. No hilanak kuyakanaka uka amuyukiwa acá Buenos Aires marcaros apanita. No hiwasateja ka marcar por instancia, haniya qaqeyktanti, pachpaqistanwa. Uka kama sampi sarta sinyasawa, uka kama sampi wawanakari yaticha nyasawa, uka kama sampi taki kamachinax, unyaki panyasaw hilanak kuyakanaka kaukan haista sipsta, saranta sip kakinyani, khepnair untasa, sarta sip kakinyani, arus kip tasip hanyanaka sa kipuniraki ispawa, hilanak kuyakanaka, kuyaka Amalia. Uy, ¿qué no habrá dicho? Ay, me encantó. Esa palabra tan larga, antes de que se vaya, que nos quedan un minuto, esta arukis, yo me la aprendí una vuelta con el Ratichiri Luis, pero para que la gente la recuerde y la podamos repetir y aprender. Sí, está en este poemario también, es el título que lleva, y dirijo un programa con el mismo nombre en COTV, en el Alto. Arus asip hañana kasaki punira kispawa. Sí, la raíz es el aru, ¿no? Que es lengua, palabra y voz, ¿no? ¿Pero qué significa esa palabra? Perdón, sí, significa todos debemos estar en constante comunicación unos con otros. Qué lindo. Bueno, lo esperamos próximamente, de vuelta, espero que vuelva. Y muchas gracias por pasar por este programa también, están siempre las puertas abiertas, así que gracias por Pillay Socollay. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Hayaya Cuyaca Amalia, Hayaya Aviala, Hayaya Collasuyo, Hayaya Tawantinsuyo, Hayaya Tupac Rairo. Gracias, Tincunan Chicama a todos. Nos vemos el próximo martes con un invitado especial desde la Sierra Nevada, un hermano aruaco que va a traer su conocimiento, el primer doctor en grandes ciencias, así que los esperamos por este programa Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Hayaya.
hojalata en Basil, apoyando a los pueblos originarios. En Basil hace set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, espagueti, harina, arroz, legumbres y todo lo que te imagines guardar. Todo tipo de envases para cubrir tus necesidades. Para regalar, por supuesto, todos los modelos, colores y tamaños con diseños que vos quieras o los que más te gusten. ¿Querés vender más y ser exitoso? Llama a En Basil y subir tus ventas y buenas energías. Se hacen envíos a todo el país, venta mayorista y minorista. Consultas al 5411 5315 2580 o ingresa al sitio web www.enbasil.com.ar. Nos encontrás en Facebook como Bob Moldes y en Instagram como @el.donbob. Tu consulta no le molesta a Don Bob. Recordá, vivir en Aini es circular las energías, compartir, actuar en reciprocidad. Fábrica de envases de hojalata en Basil, apoyando a los pueblos. Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Imainelia Cayanqui, Turaicuna, Hualmicuna. Mi nombre es Amalia Vargas. Vengo a invitarles a escuchar abuelos y abuelas, a escuchar sobre sabidurías, sobre medicina tradicional, sobre educación, sobre cantos ancestrales, sobre todo lo que ustedes puedan imaginarse lo que son las culturas. Cada martes los esperamos a las 20 horas de Argentina por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Tras su suceso en México, llega a la Argentina El amor lésbico, de Gustavo Coletti y protagonizada por Belén de Moli. Todos los sábados de julio, 23 y 15 horas, en Tadrón Teatro, Niceto Vega 4802, Cava. Anticipadas al 4777-7976. ¿Y cuántas veces tuve que decirle un nombre? ¿Qué parte de Soy Lesbiana no entendés? Soy Luis Dijano, los invito a que me acompañen en La Llave del Mandala con entrevistas, con la actualidad, con todos los personajes del rock argentino y también latinoamericano. ¿Por dónde? Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive y donde Radio Tupac es mucho más que folclore. Nutrirte. Nutrición avanzada, baja de peso sin dietas, atención personalizada. ¿Querés conocer la edad de tu cuerpo? Te hacemos un escaneo corporal gratuito. Aprovecha la promo lunes, miércoles y viernes. Descuentos del 10%. Pedí información, comunicate con Maritza Moyo 1130 6482 07. También la encontrás en redes, en Facebook como Maritza Moyo y en Instagram como maritza.moyo.37. De hojalata en Basil, apoyando a los pueblos originarios.